Tengan todos un cordial saludo desde Japón. Mi nombre es Alicia Murga y el día de hoy me gustaría iniciar con la primera presentación de ACEJA del año 2023. Soy Alicia Murga, he estudiado en Japón, he vivido en Japón durante los últimos 10 años. Actualmente estoy trabajando en la Universidad de Kobe como profesora asistente y me gustaría el día de hoy compartir con ustedes los temas y los pormenores con la finalidad de invitar a todos a aplicar a las becas y a mantener y multiplicar ese interés en estudiar en Japón. El día de hoy me gustaría hablarles sobre mi tema de investigación durante todos estos 10 años que se relaciona con uno de los problemas muy actuales de nuestra sociedad. Me gustaría el día de hoy explicarles sobre cómo predecir el riesgo a la salud por partículas y contaminantes que están en el aire a través de las simulaciones. Primeramente, quiero explicarles a todos qué es la calidad del aire de interiores y por qué debería interesarnos. Quiero hablar del origen de esta calidad del aire. Cuando nosotros, para presentarles una analogía, cuando nosotros vamos a una piscina pública, en un restaurante, en el INDES, por ejemplo, o en cualquier centro, nos importa mucho no consumir y no ingerir el agua en la que estamos nadando, porque la consideramos sucia. Sin embargo, pocas veces pensamos en el aire que estamos respirando y nos detenemos a pensar si es limpio o si es sucio. Para pensar en esto, debemos pensar en el origen de los contaminantes que existen en el aire. Estos contaminantes pueden ser partículas virales, pueden ser fuegos por emanaciones en la cocina cuando cocinamos que generan el monóxido de carbono. También pueden referirse a los materiales de la construcción de nuestras propias viviendas, de nuestras oficinas y de los edificios en generales, principalmente cuando se refiere a asbestos. También los productos caseros pueden generar contaminantes que interfieren en la calidad del aire que estamos respirando, generando compuestos orgánicos volátiles. Eh, Finalmente, también tenemos la humedad que puede generar moho y genera pequeñas partículas que al ingerirlas pueden causar graves daños a la salud. Estas consecuencias y graves daños a la salud se dividen en varios puntos. ¿Qué problemas de salud estamos hablando? Para empezar, tenemos dolores de cabeza, que si bien no son graves, pueden ser muy molestos. También existen irritaciones a la nariz, a la garganta y a otras partes de nuestro cuerpo debido a lo que estamos respirando. Finalmente, esto puede degenerar en enfermedades respiratorias y en enfermedades cardiovasculares, que pueden generar cáncer y al final pueden degenerar en la muerte. ¿Cómo se mide y cómo se mejora la calidad del aire en los interiores en los que vivimos? Se miden de diferentes aspectos. Entre los tres principales están los experimentos a escala en un laboratorio y medido mediante profesionales. Se pueden medir en las viviendas y en los edificios en los que estamos día a día mediante sensores y dispositivos eh, localizados en estos edificios y finalmente se puede medir a través de la dinámica de fluidos computacional que sin más ni más se refiere a las simulaciones en computadora. ¿Qué es lo que queremos lograr mediante la medición y la mejora de la calidad del aire en interiores? Queremos crear nuevas pautas y normativas que traen beneficios a la sociedad. Por ejemplo, instituciones mundiales y gubernamentales han creado reglamentos y pautas para generar un mejor medio ambiente en los interiores de casas, edificios y centros comunales. Por ejemplo, la EPA, que es la Agencia de Protección al Medio Ambiente en los Estados Unidos, así como la Administración de la Salud y Seguridad Ocupacional también en Estados Unidos.
No solo en este país hay reglamentos e instituciones dedicadas a la calidad del aire de interiores, pero sin embargo sigue siendo hoy por hoy uno de los países más organizados en este aspecto. Lo que queremos lograr al final es disminuir los contaminantes y evitar los contagios de posibles transmisiones virales. Quiero hablarles un poco sobre la dinámica de fluidos computacional, que es mi especialización luego de venir a Japón. La dinámica de fluidos computacional usa las ecuaciones de la dinámica de fluidos para modelar la sociedad en la que vivimos. Estas simulaciones por computadora se usan como experimentos para predecir los movimientos del aire y del agua en nuestra vida diaria. Mediante estas animaciones tenemos diferentes instancias de cómo es importante medir y predecir el aire. Por ejemplo, cuando una persona esquía, para diseñar los esquís y todos los implementos, para los carros, para diseñar los aspectos aerodinámicos de los carros, para diseñar los materiales de los carros, y también hoy por hoy se está usando para las cirugías virtuales, quiere decir, para predecir cómo el resultado final de una cirugía antes de llevarla a cabo. ¿Cómo se usa la dinámica de fluidos computacional? La dinámica de fluidos se genera con el padre de la física que conocemos, Albert Einstein. Y desde ahí crece y crece hasta llegar a las ecuaciones de Navier-Stokes, que son dos físicos que se concentraron en cómo se mueven los fluidos en diferentes espacios, cómo diferentes factores afectan el movimiento de estos fluidos, la turbulencia, la presión y todo lo relacionado. Sin embargo, estas ecuaciones son complicadas y no hay solución analítica. Quiere decir que no podemos realizarlas a mano porque existen muchas incógnitas y diversas soluciones. Entonces, la dinámica de fluidos computacional se degenera en 4 pasos principales. Número 1, se dibuja el modelo simplificado y virtual en una computadora. Quiere decir qué parte de nuestra sociedad, qué parte de nuestra realidad queremos analizar, y esa parte es la que idealizamos en nuestra computadora. Se divide nuestro dibujo, nuestro modelo, en millones de cubos que van a ser analizados uno por uno. Luego se establecen los valores para las actividades conocidas dentro de nuestra realidad. Y finalmente, la computadora permite calcular cada uno de los millones de estos cubos para obtener una predicción de nuestra realidad misma. ¿Cómo se usan estas simulaciones para predecir la calidad del aire? Principalmente les quiero mostrar varios ejemplos de cómo usar estas simulaciones. Número 1, cómo mejorar la calidad del aire en las naves industriales. A través de la predicción de la velocidad, de la temperatura, de contaminantes y de humedades en los lugares de trabajo. Por ejemplo, en la industria se generan diferentes contaminantes al momento de realizar actividades industriales. Estos contaminantes pueden tomar la forma de humos o de pequeñas partículas que están siempre en el ambiente y pueden ser ingeridos por los trabajadores. Una de las formas de analizar estos contaminantes en el aire es simplificar este edificio, dibujarlo en una computadora y luego predecir el movimiento del aire y el movimiento de los contaminantes alrededor del cuerpo humano. Al final, esta predicción de contaminantes incluso puede llegar a hacerse en las vías respiratorias. Luego, ¿cómo eliminar el smog y los desechos gaseosos en la ciudad? Las simulaciones también nos permiten mejorar y predecir el casco urbano. Lo que ven en pantalla es una investigación que realicé yo en el año 2016 sobre el casco urbano del territorio salvadoreño, específicamente en San Salvador, porque bastantes industrias están localizadas en este lugar. Entonces, se usa la meteorología y las simulaciones meteorológicas para predecir el movimiento del aire
alrededor de las naves industriales a manera de diseñar estas naves para que puedan purgar los contaminantes de una manera natural sin necesidad de gastar mucha energía y siendo amigables con el medio ambiente. Ahora bien, las simulaciones también nos ayudan a saber cómo se depositan los contaminantes inhalados en el cuerpo humano. Los contaminantes que hemos inhalado se transportan de la primera capa de la piel hasta llegar al torrente sanguíneo. Mediante diversas ecuaciones podemos calcular cómo es que se comportan estos contaminantes, ya sean gases o partículas, en las diferentes capas del cuerpo humano hasta ser ingeridos y procesados por dicho organismo. La figura que ven en estos momentos se refiere principalmente a las vías respiratorias. Tenemos cómo el contaminante es absorbido por el organismo y cómo se distribuye adentro de las vías respiratorias, cómo se depositan los gases y las partículas en el tejido humano, cuáles son las partes más propensas a ser dañadas por todos estos contaminantes que son mostradas en rojo y cómo es que al final se comporta esto mediante un cierto número de ecuaciones. También quiero hablarles el día de hoy y principalmente sobre el proyecto CREST JST del que he sido parte por los últimos 2 años, que se refiere a las tecnologías fundamentales para la predicción y la reducción de la transmisión de COVID-19, que es uno de los problemas más grandes que ha afectado al mundo entero. Cabe mencionar que el director del proyecto es mi profesor, el doctor Makoto Tsubokura, que es de la Universidad de Kobe y al mismo tiempo pertenece a la institución de Riken, uno de los institutos de investigación más grandes de Japón. Hay diversos colaboradores, pero me he tomado mencionar los principales en esta presentación. Principalmente quiero hablarles de 2 puntos. Número 1 es la reducción de las partículas en una sala de hospital y número 2 es la transmisión viral de partículas de una persona a otra. Siguiendo con el punto número 1, ¿cómo se usan las simulaciones para rediseñar las salas de hospital? Principalmente es de hablar cuándo es necesario este rediseño en una sala de hospital si el hospital ya está diseñado para ciertas actividades. La respuesta más sencilla es cuando el propósito de estas salas cambia de repente. En la pantalla pueden ver una curva que ha sido bastante mencionada en los últimos años de cómo es el crecimiento de las actividades de los doctores y de las enfermeras dentro de los hospitales debido a las enfermedades por COVID. Quiere decir, cuántas camas, cuántos hospitales, cuántas habitaciones se necesitan para atender a los pacientes por COVID dentro de un mismo hospital o dentro de diversos hospitales. Dentro de esta curva de crecimiento de si necesitan bastantes hospitales o de si está controlada la infección y se necesitan pocos hospitales, existen varios niveles. El primero es el nivel azul, cuando las facilidades especializadas son usadas. Quiere decir, cuando las contaminaciones por COVID, cuando las infecciones por COVID son pocas y las salas que han sido predeterminadas para tratar esta enfermedad son usadas sin necesidad de la disposición de otras. Luego existe el nivel verde, que son todo tipo de salas de recuperación para tratar a estos pacientes. Quiere decir que se necesitan más de las camas y más de las habitaciones que habían sido planeadas porque los niveles de infección en una comunidad, en una ciudad o en un país crecen desmesuradamente. Finalmente tenemos el nivel rojo, cuando los edificios extras son usados porque los hospitales que habían sido designados para tratar esta enfermedad ya no alcanzan y necesitamos de otros edificios como escuelas, centros educativos o algún otro centro que sea lo suficientemente grande para la albergación de estos pacientes.
Ahora bien, cómo es que se rediseñan estas salas de hospital? Primero, se crea el diseño virtual de un hospital real y se reproducen las condiciones internas de esta sala de hospital. En esta ocasión hemos reproducido esta sala de hospital con 4 pacientes que están recostados en sus respectivas camas y un doctor o enfermera que está reclinado sobre el paciente que en ese momento está tosiendo. Esta sala de hospital cuenta con una ventilación central mecánica que en pocas palabras se refiere al aire acondicionado para generar cierto movimiento del aire adentro de este espacio y la altura de este edificio es regulación de 3 metros. Ahora bien, se analizan todos estos aspectos para analizar el aire y luego tenemos cómo es que este aire se distribuye adentro de este cuarto y adentro de este espacio. Esta distribución del aire es importante porque dentro del aire nosotros tenemos diferentes contaminantes y diferentes partículas que serán o no esparcidas por todo el lugar dependiendo de cómo este aire se mueva dentro. ¿Cómo se reducen las partículas emitidas por la tos del paciente a través de varios métodos? Déjenme mencionarles, déjenme mencionarles que este hospital es un edificio real aquí en Japón. Entonces, el objetivo principal de esta investigación era reducir el número de partículas que son respiradas por el doctor o por la enfermera cuando el paciente está tosiendo. Ideamos 4 maneras sobre la reducción de este posible contaminante. Número 1 es a través de una máquina de succión simple. Quiere decir que cerca de la boca del paciente se puso una máquina de succión para que esta máquina inhale las partículas en lugar de que lo haga el doctor o la enfermera. Número 2 es una máquina de succión amplia. Quiere decir que la boquilla de esta máquina ha sido ampliada para confirmar o no si esto puede ayudar al incremento o disminución de las partículas. Número 3, esta máquina de succión amplia ha sido ayudada mediante un sistema que se conoce como sistema push-pull. Este sistema ayuda a... Este sistema ayuda a... Siguiente. Agradecería, por favor, que nos colocáramos en mute. Gracias. Este sistema ayuda a cómo dirigir el aire en la localidad de la persona y del paciente en cuestión. Finalmente, también se introdujo un sistema completo push-pull para sugerir a las personas y a los doctores de este hospital una mejora 100%. Déjenme mostrarles a continuación cómo es que se distribuyen las partículas producidas por la tos debido al paciente que está reclinado. En los 4 casos podemos ver cómo el paciente expulsa partículas por tos y cómo estas partículas se mueven y se distribuyen adentro de la habitación. En muchos de los casos, estas partículas se dirigen precisamente a la cara de la persona y alrededor de la persona. Esto incluye las probabilidades de infección porque la persona está respirando constantemente. En el último caso, sistema push-pull, se pudo lograr ver que la reducción de partículas era grande con respecto a los otros 3 y al final se sugirió la aplicación de este sistema adentro de la sala de hospital para no tener que cambiar en sí la construcción de la sala, sino mediante la introducción de sistemas locales para mejorar la calidad del aire. Como punto número 2, quiero hablarles sobre la transmisión viral de una persona a otra. ¿Cómo se usan las simulaciones para prevenir el contagio de COVID? Debemos
tener en mente que el contagio de COVID por una conversación requiere de la investigación y el estudio de varios factores. Número uno, del origen de estas partículas, quiere decir los mecanismos de generación, las cargas virales y el tamaño de las partículas. Además, se debe tomar en cuenta el transporte, quiere decir, adentro del aire debemos considerar la turbulencia, la velocidad misma y otros factores ambientales como la temperatura y la humedad que también cambian la dirección de las partículas mismas. Finalmente, debemos considerar la transformación de las partículas de saliva, quiere decir, debemos considerar la evaporación de la saliva en todo este proceso. La deposición es muy importante porque es el momento en el cual estas partículas se depositan en los tejidos humanos y finalmente podemos calcular la infección, que es la probabilidad de enfermarnos o la probabilidad de no enfermarnos. ¿Cómo es que estas simulaciones ayudan a la predicción del contagio? Punto número uno, se crea un ambiente virtual simulando nuestra realidad. Por ejemplo, se crea una persona enferma y un huésped potencial. Este huésped, al inicio de nuestra simulación, está sano. Esta persona enferma está hablando constantemente con el huésped potencial y este huésped está respirando constantemente. A este huésped se le agregan las vías respiratorias humanas que consisten en que contienen varias partes hasta llegar a la región bronquial. Quiere decir que a partir de ahí, estas partículas pueden ser ingeridas y llevadas hasta los pulmones, causando diferentes degeneraciones de la enfermedad por SARS-CoV-2. Estas simulaciones, lastimosamente, aunque son en pro de la sociedad, requieren el uso de muchos recursos computacionales. Entonces, no podemos hacerlas en nuestra computadora o incluso en las computadoras de laboratorio, sino que se requiere el uso de supercomputadoras. En esta oportunidad, hemos utilizado la supercomputadora Fugaku del Instituto de Investigación Riken en Kobe, que es la supercomputadora más rápida de todo el mundo. ¿Cómo es que se establecen las actividades biológicas en los modelos virtuales? Teniendo nuestro modelo virtual sobre la persona contagiada y el potencial huésped, ¿cómo habla la persona enferma? Mediante datos experimentales de velocidad y tiempo en las exhalaciones orales que se comportan como la gráfica presentada en la esquina inferior izquierda. ¿Cómo respira el posible infectado? Se generan ecuaciones que consideran el metabolismo humano, como el peso, la altura, la razón metabólica, el área corporal, entre otros, para generar un ciclo de respiración continua que contiene inhalaciones y exhalaciones eh, variadas a lo largo del tiempo. Finalmente, se generan el aire y las partículas virales debido a estas actividades humanas. En estos momentos pueden ver cómo se genera el aire a través de la conversación y de la respiración de la otra persona. Quiere decir, cuando esta persona habla, también y cuando yo hablo en estos momentos, generamos ciertos jets de aire que deben ser exhalados en su momento y potencialmente pueden ser inhalados por la otra persona. Entonces, las partículas se condensan dentro de estos jets de aire y pueden pueden distribuirse de diferentes maneras en el aire alrededor de la persona humana. Las partículas expulsadas al hablar también pueden ser transmitidas al cuerpo humano de dos maneras. Pueden ser por inhalación nasal y pueden ser por inhalación oral. En esta oportunidad solo hemos considerado la inhalación nasal. Por eso nos hemos concentrado en la distribución del aire inhalado en el cuerpo humano a través de las vías respiratorias, como pueden ver en la esquina inferior izquierda. Estas partículas están siendo generadas por la persona y al mismo tiempo están siendo inhaladas por el potencial huésped.
¿Cómo se calcula el riesgo de infección por COVID-19? Finalmente, con las partículas que han sido inhaladas, podemos contar el número de partículas en estas simulaciones y principalmente en esta ocasión se han depositado en la cavidad nasal. Entonces, podemos saber la razón de partículas, quiere decir las partículas por segundo que han sido depositadas, y la razón de, de masa, quiere decir los microgramos por segundo de estas partículas que han sido depositadas en los tejidos de las vías respiratorias. Con estos datos podemos usar diferentes modelos de probabilidad de infección. En estos casos hemos usado el modelo de Wells-Riley para el cálculo de la probabilidad de infección. Mediante el uso del grupo de ecuaciones que ven en estos momentos, podemos calcular la probabilidad de infección en cierto periodo de tiempo. En este caso, hemos calculado por 15 minutos de exposición. Quiere decir, del momento que empieza la conversación hasta 15 minutos después, podemos saber las diferentes probabilidades de infección para el huésped potencial. Debido a 3 cepas de COVID-19, hemos considerado la cepa original, la cepa Delta y la cepa Omicron, que se diferencian entre ellas debido al índice de infectividad, es decir, la cepa Omicron es más contagiosa que la cepa original. Entonces, finalmente podemos decir que después de 15 minutos de conversación, si estamos hablando con una persona enferma, nuestra probabilidad de infectarnos por COVID, si estamos considerando la cepa original, es del 17%, si es la cepa Delta es del 37% y si es la cepa Omicron es del 50%. Sabiendo esto, entonces podemos saber si es necesario distanciarnos de la persona 1 metro, si la distancia necesaria es 1.5 metros o incluso 2 metros. Estas pautas solo se pueden saber después de calcular las simulaciones y después de analizar los datos. Es de esta manera como se generan nuevas pautas, nuevas normativas para contaminantes, para infecciones, y de esta manera podemos ayudar a la sociedad a través de datos científicos. Quiero darles gracias a todos por haber asistido en esta oportunidad e invito a los interesados a buscar información sobre las becas disponibles y a aplicar, porque definitivamente todos podemos aplicar a este tipo de becas. Quiero darles cordiales saludos y agradecimientos a la Embajada de Japón en El Salvador y a ACEJA. También los invito a formar parte de ACEJA y mantenerse informados de todas estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Murga, y gracias también a toda nuestra audiencia. Quiero presentarme. Soy Sandra Diana, secretaria de la Asociación de Ex-Becarios de Japón de ACEJA. Muchas gracias a todos nuevamente y quisiera ampliarles un poco el perfil de profesional de la doctora Alicia Murga. Ella es orgullosamente salvadoreña, nacida en Santa Ana, graduada en el 2012 de la Universidad Católica de El Salvador, UNICAES, como ingeniero industrial. Ella al año siguiente inició sus estudios de maestría en ingeniería en energía e ingeniería medioambiental en la Universidad de Kyushu, en Japón. Esto está en la prefectura de Fukuoka. Y gracias a las becas que brinda la Embajada de Japón a todos los salvadoreños, las becas Monbu Kagakucho, ella se fue a Japón a estudiar en ese año. Se graduó en el 2015 con el grado de maestría en ingeniería y posteriormente comenzó sus estudios de doctorado en la misma especialidad en la Universidad de Kyushu, graduándose en el 2018 con el grado de doctora en ingeniería. Cabe destacar que durante los siguientes 6 meses, la doctora Alicia Murga trabajó como postdoctorado en la Universidad de Kyushu, en la misma universidad, y luego durante 1 año, hasta el 2020, fungió como profesora asistente de investigación en esa institución. De 2020 a 2021 también trabajó como postdoctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa
Esto se encuentra en la prefectura de Okinawa. Y desde 2021 a la fecha ha trabajado como profesora asistente de proyecto en la Universidad de Kobe de la prefectura de Hyogo. Sus intereses, como ella misma expresa, yacen en la dinámica de fluidos computacionales aplicada a la salud pública, la calidad del aire de interiores y el transporte de aerosoles y partículas suspendidas en el aire para su posterior distribución. Su investigación actual es, como ya ella lo mencionó, parte del proyecto CREST Japón para el desarrollo de la sociedad 5.0, estudiando cómo las partículas virales, especialmente el COVID-19, son emitidas e inhaladas de persona a persona y los factores ambientales que influyen en este proceso. Así hemos visto cómo la ingeniería y la medicina se conjugan para dar respuesta a las condiciones adversas en temas de salud en beneficio de toda la humanidad. Agradecemos muchísimo a la doctora Alicia Murga, muy joven de por sí, y realmente la felicitamos y nos sentimos orgullosamente, pues, salvadoreños al lado suyo. Pasamos a la fase de preguntas y doy inicio con la primera pregunta, doctora. Sí, dígame. Tenemos acá, bueno, alguien hizo la consulta. Buenas noches, doctora Murga. Gracias por tan buena ponencia. Con una consulta, ¿cómo se aplicaría la investigación a edificios ya construidos que no consideraban esta situación? Gracias por la pregunta. Creo que se refiere bastante al punto número 1 del proyecto de CREST en estos momentos, que es el rediseño de edificios ya establecidos para la mejora de la calidad del aire de interiores. No solo, no solo es de enfocarnos en la fase de la construcción del edificio, sino que también se puede rediseñar dicho edificio por varios métodos. Número 1 es tal vez cambiar o enforzar cómo la ventilación mecánica de este edificio ha sido diseñada, porque en una era post-COVID es necesario que nos concentremos en estas ventilaciones mecánicas para reducir el número de aerosoles y partículas. Entonces, no solo es la construcción, sino que el rediseño y el propósito del rediseño de este edificio, que es muy importante. Ya, tenemos otra pregunta que también está relacionada y dice, ¿van a crear un documento que aborde estas condiciones en los países en desarrollo de América Latina? Por el momento, esa es una pregunta bastante complicada porque se deben analizar, sí se crean pautas y las pautas son creadas gracias a las investigaciones que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Por ejemplo, después de estas investigaciones, nosotros damos los resultados a los diferentes hospitales e instituciones y ellos crean reglamentos. Estos reglamentos llegan a los países en vías de desarrollo, sin embargo, son basados en los resultados de nuestras instalaciones y de nuestras simulaciones. De una manera general, sí, estos mismos resultados y reglamentos pueden ser aplicados a países en vías de desarrollo. Sin embargo, para un análisis más detallado del país y de las condiciones del país en general, no me refiero a condiciones económicas, sino que me refiero a condiciones meteorológicas, a condiciones del aire y de la humedad. Sí. Porque dependiendo de la estación del país, también es de considerar el movimiento del aire alrededor de edificios. Sin embargo, sí, los reglamentos que estamos desarrollando en estos momentos pueden ser aplicados a los países en vías de desarrollo. Ya, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que dice, ¿cómo hago para que me avise de estos en vivo? Dice, me supongo que de las conferencias en vivo. Bueno, dele un like y hágase fan de la página en Facebook de ACEJA. De todas maneras, si no, envíenos un correo electrónico al siguiente, info@aceja.org. Así tenemos esta. Invitamos a más preguntas. GC, tal vez nos puede apoyar por ahí. Mire, que ha sido muy interesante y creo que nadie se imagina pues que todas estas presentación que usted hizo y la emisión así de partículas sea tan complicado, ¿verdad? Sí, es cierto. Llevarla a un sistema
Sí, 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 es sí. cierto, Y esa investigación, sí, es bastante complicada en el sentido de que se deben considerar todo un sistema de ecuaciones y a este sistema de ecuaciones se le deben dar valores asumidos al inicio y luego se genera todo un proceso. Sin embargo, debo aclarar que no se crea un programa cada vez que nosotros queremos analizar un sistema de esto, sino que existen software especializados y comerciales que podrían ser usados para el cálculo de estos problemas. No hay que ser un científico para, sino más bien un ingeniero para poder usar estos software. ajá, ajá, ajá. Mira, aquí tengo otra preguntita que dice, ¿cuándo terminará su investigación? Eh, Mi investigación, ¿O será como el proyecto, verdad? Se refiere. sí, porque la investigación no termina nunca. Un científico siempre está investigando. Nunca. Sin embargo, el proyecto de CREST actual en el que estoy termina este marzo y se crea una nueva pauta para un nuevo proyecto a partir de abril y un par de años más. El lo que cambia no es la investigación, sino que lo que cambia es el tema de la realidad que se investiga. Mi especialización es la calidad Ajá. del aire y la dinámica de fluidos enfocada a la calidad del aire. Tengo 10 años de estar midiendo la calidad del aire en diferentes aspectos de la sociedad. El siguiente paso es concentrarnos no en cómo disminuir las infecciones por COVID-19, sino en cómo tratar los edificios en una época post pandemia, porque ya hemos sabido que los edificios actuales no son suficientes como para disminuir los contaminantes. Entonces, la siguiente fase de la Ujú. investigación es cómo redirigir este aspecto de la sociedad. Sí, sí, sí. Mire, y aquí tenemos ingenieros o alguien de sistemas, pero pregunta, si en las simulaciones hace uso de algoritmos de aprendizaje automático, ¿cómo los usados en proyectos de Data? Si hace, si en las simulaciones hace uso de algoritmos de aprendizaje automático como los que son usados en proyectos de Big Data. Ya. ¿Qué se refiere? Existen varios aspectos en el momento, por lo que les he presentado, no usamos algoritmos de aprendizaje porque ese es un enfoque nuevo que se le está dando. Ujú, Estamos intentando usar estos algoritmos de aprendizaje, sin embargo, para que estos, de una manera simplificada, para que estos algoritmos funcionen, este algoritmo de aprendizaje funcione, debe aprender antes de. Entonces, ujú, debemos darle a este algoritmo cierto porcentaje del conocimiento para que aprenda a sí mismo a cómo predecir. Entonces, no hemos llegado a ese punto todavía, sino que aún estamos creciendo. Lo que les he presentado hasta el momento solo se refiere básicamente a la dinámica de fluidos en sí con el conjunto de ecuaciones. No usamos machine learning, no usamos AI y todas las nuevas tecnologías que se están desarrollando. ujú. Bueno, mira, aquí hay una pregunta muy puntual que la hace José Ramírez. ¿Cómo se aplicarían estos proyectos si llegaran a El Salvador y cómo nos ayudaría a nosotros? Buenas noches. Buenas noches. Una muy buena pregunta, considero yo, para la sociedad salvadoreña. Estos proyectos pueden aplicarse, la dinámica de fluidos computacionales pueden aplicarse en el diseño o rediseño de los diferentes edificios que existen en El Salvador. Por ejemplo, en el nuevo Hospital de El Salvador, si se va a Ujú, rediseñar, si se acaba de construir y necesita aplicarse de una manera diferente. Antes de la construcción se puede pensar en cómo se debe construir para poder tratar contaminantes, para poder tratar virus y otros tipos de contagio. No solo en hospitales, nosotros acá hemos hecho simulaciones en escuelas, hemos hecho simulaciones para los estadios de los Juegos Olímpicos, también ujú.
También hacemos simulaciones adentro de carros, de hospital, de ambulancias, adentro de aviones, porque son de buses, y de trenes, porque en los medios de transporte también hay un montón de gente y esta gente pueda o no llevar un contaminante, pueda haber una generación ahí de contaminantes que es importante para analizarse. Yo, en mi opinión, es un nicho muy importante que se pudiera aplicar de muchas maneras en la sociedad salvadoreña. Sí, yo creo que sí, porque tenemos también edificios de gobierno, centros de servicio, sí, 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 donde hay mucha concentración de personas. Otra Correcto. pregunta que me hace José Aguilar, que hace él, dice, ¿dónde podría encontrar artículos relacionados al desarrollo de este gran proyecto? ¿Tendrían ustedes, no sé, alguna página ahí en la Eh, en la... sí, yo creo que em, el líder del proyecto que estamos llevando a cabo es el profesor Makoto Tsubokura. Él ha presentado nuestros proyectos en la televisión para la NHK, Ujú. incluso creo yo para la ABC, para CNN. Entonces creo que si googlean el nombre de él, le sale en todos nuestros proyectos. Repítanos el nombre. El profesor Makoto Tsubokura, con una T al inicio, Tsubokura. TSU Bukura, ajá. Sí, sí, TSU sí. Bokura. Ujú. Sí, Por el momento es bastante famoso porque se ha especializado en esta lucha contra el COVID. Hay información al respecto. vaya, Josué Aguilar, ahí tiene su respuesta. Ahora, Lisette Rivera nos pregunta, ¿dónde se puede obtener información para aplicarlos en hospitales a nivel nacional? Pues quizás sería ahí mismo con la respuesta anterior del profesor Sí, Urtúa. si se está buscando información técnica de aplicación a hospitales, entonces yo recomendaría en el buscador de Google buscar dinámica de fluidos computacionales en hospitales. Entonces ahí hay diferentes lecturas sobre cómo, diferentes pautas a considerar dependiendo de los resultados. Sin embargo, la dinámica de fluidos computacionales y nuestras simulaciones son bien específicas. Probablemente no, las técnicas todas no funcionen para todos los edificios en general, como he dicho antes, sino que deben ser aplicadas para edificios específicos. Ujú, ujú. Mira, aquí tenemos esta también bien interesante que creo que se le va a dar una respuesta similar a las anteriores. Orlando Flores nos pregunta, ¿se puede dirigir este programa para proyectos habitacionales? Es decir, ¿el programa es viable económicamente para que las empresas constructoras puedan optar a este estudio? Correcto. Y déjeme comentarle también que en países como Japón, las empresas constructoras, me refiero a orientadas a las viviendas, deben seguir estos reglamentos y normalmente el prediseño de las viviendas lo hacen a través de la dinámica de fluidos computacional. No solo se enfoca en edificios comunales, sino que principalmente en casas, porque con el pensamiento de que nosotros los seres humanos pasamos hoy por hoy el 90% de nuestro tiempo en lugares interiores y de ese 90% la mitad la pasamos adentro del hogar. Entonces es bien importante enfocar todo esto en viviendas y sí se está haciendo por el momento. Ya, tenemos estas preguntas así y, y estamos, quiero ver, Cecilia Santos pregunta, ¿hay alguna práctica a nivel micro, personas de entorno del hogar, que se puedan hacer para mejorar la calidad del aire? Gracias. A Gracias. nivel Sí, micro, así, a nivel de casero, pues, nivel que personal, tenemos. Ajá. sí, sí hay varias técnicas dependiendo del tipo de vivienda que se pueden usar
para mejorar la calidad del aire. Número uno, y la más importante, creo, para el entorno salvadoreño es la ventilación cruzada, porque los salvadoreños tendemos a no tener un aire acondicionado o un sistema de, aire, de ventilación mecánica dentro de los hogares. Entonces, utilizamos lo que se llama la ventilación cruzada, que es procurar que en nuestra casa exista una corriente de aire que vaya de un lugar hacia otro. Quiere decir que estamos circulando ese aire adentro de la casa para que no se quede encerrado en el mismo lugar. Otro punto muy importante es que hay, si estamos hablando de manera natural y ecológica, hay varias plantas que sirven para la disminución de varios contaminantes Qué en el ambiente interesante. adentro de nuestra casa. No es para todos los contaminantes, pero sí ayuda a la disminución de varios. Qué interesante, ¿verdad? Y Tita Murga dice, gracias a la Embajada del Japón por darle oportunidad y apoyo a jóvenes como la ponente para superarse y brindar su aprendizaje y conocimientos a organizaciones interesadas en poner en práctica este tema. Mis felicitaciones a la doctora Murga. Gracias. Mire, ya la felicitaron. No, por nuestra parte, muchas, bueno, felicitaciones en realidad. Ya no tenemos más preguntas, pero sí es muy eh, enaltecido para todos los salvadoreños realmente conocerla a usted y saber pues todo su esfuerzo y cómo pues ya tiene más de 10 años de vivir en Japón y cómo se ha adaptado y realmente es un orgullo salvadoreño. Muchas felicitaciones, doctora Murga, y mil gracias por esta Muchas gracias. conferencia, porque sabemos el esfuerzo que nos pone para nosotros, pues es tardecito, pero para ustedes ya está en la mañana. Así Sí, a que las 7 de la mañana. estamos, está un día adelante. Y no, pero le agradecemos muchísimo, muchísimo. No sé si quiere dar un mensaje también de Sí, muchas despedida. gracias. Quisiera nuevamente reiterar mi agradecimiento a la Embajada de Japón en El Salvador y a CEJA por organizar ese tipo de conferencias, porque considero que es muy importante generar y mantener ese interés en estudiar en el extranjero, especialmente en escoger este tipo de becas para estudiar en Japón, porque se aprende mucho culturalmente y definitivamente el conocimiento académico se incrementa. Gracias. No, muchas gracias a usted y bueno, ya no tenemos más preguntas. Agradecemos a la Embajada de Japón por permitirnos este espacio. Agradecemos también, bueno, a usted especialmente por brindar su conocimiento y hacerlo, bajarlo, porque sabemos que esas investigaciones son profundas, pero nos traduce de una manera sencilla para conocer realmente eh, pues, en qué funciona, cómo sirve, ¿no? A nuestra Sí, sociedad y traernos un poco de ese conocimiento científico a las mentes más sencillas. ¿Ve? Así que no, le agradecemos muchísimo. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Gracias por gracias. ser miembro de ACEJA. Invitamos a todos los ex becarios también a buscarnos. Ser miembros de ACEJA, porque realmente es aportar un poco a nuestra sociedad, ¿verdad? Sí, correcto. Y al final de todo, pues estamos para servir, hay que servir, así que estamos sirviendo de algo. Correcto. Muchísimas gracias, tengan todos una feliz, pues, estancia, usted en Japón y pues a todos los salvadoreños que la ven y a los extranjeros también, les agradecemos mucho su participación. Muchas Pasen gracias. una feliz noche. Mil gracias, doctora Murga. Bueno, gracias. Saludos. Adiós.